Muchas gracias a la doctora Alicia Goraf, a la doctora Lourdes López, al licenciado Fernando Beltrán, amigos de ya mucho tiempo, y sobre todo al doctor Enrique Mendoza, ¿no? A Henry, un gran amigo. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor el poder participar con la Asociación Mexicana para la Salud de los Adolescentes, de la Adolescencia, sobre todo porque justo cuando platicaba con Henry, ¿no? de cómo podíamos aterrizar este tema, pues caímos en la cuenta que la adolescencia sigue siendo en muchos aspectos tierra de nadie, ¿no? Y que hablar de los trastornos del desarrollo es un reto porque de por sí los dos grupos, los pacientitos que tienen, o las personas con diagnóstico de trastorno del desarrollo, como que también son tierra de nadie. Entonces hablar de adolescentes que tenían este diagnóstico es doblemente una población vulnerable. Y por eso es que decidimos que poner sobre la mesa un panorama de estos trastornos nos podría permitir plantearnos qué enfoque podríamos dar con estas niños y niñas que se convertirán en adolescentes. Entonces vamos a hacer una explicación muy rápida. Es un mundo de información, entonces nos vamos a ir un poquito rápido para poder tiempo para las preguntas. Vamos a empezar. ¿Por qué es un trastorno del desarrollo? Bueno, son cuadros crónicos de inicio temprano y que van a estar caracterizados por dificultad en la adquisición de habilidades que van a afectar distintos dominios de forma aislada o asociada. Estos dominios los podemos encontrar justo como dominios de desarrollo, hitos del desarrollo, áreas del desarrollo. Y esto va a tener un impacto que va a ser altamente significativo, no solo en la calidad de vida del niño, del adolescente, del futuro adulto, sino de toda la familia y de toda la sociedad que está alrededor de esta persona. Tenemos que saber que va a ser de grado y severidad variable, como veremos ahorita en los ejemplos de estos principales trastornos del desarrollo, y que se van a manifestar de forma diferente dentro de distintas etapas. Tiene un componente epigenético, es decir, sí tiene un componente genético, pero va a ser modificable por el ambiente, y esto afortunadamente es modificable por el ambiente, si no, pues no tendríamos nada que hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos optando, tanto en la asociación como en la federación, como en la consulta diaria, por un diagnóstico preciso y oportuno de estos trastornos del desarrollo? Sobre todo por estos 5 puntos. 1, nos va a permitir una evaluación, habilitación y rehabilitación adecuada, ¿no? de estas personas. Segundo, nos va a permitir una mejor comprensión de la fisiopatogenia, que en ese punto estamos ahorita, ¿no? Desde hace ya algunos años, pero en este momento de la historia del ámbito médico es muy fuerte. Estamos tratando de comprender qué pasa con estos trastornos. Determinar qué necesidades va a requerir y crear sistemas de apoyo, en el cual entramos pues todos los que estamos el día de hoy conectados. Brindar información y asesoramiento a la familia, que este es uno de los pilares sobre los cuales nos vamos a mover, y algo que muchas veces se nos olvida, y es la adecuada formación de realidades y expectativas. Es muy común que el principal problema no es realmente ya lo físico, sino que la familia tiene una expectativa muy alta y este adolescente, este niño, esta niña, pues ya llegó a su techo de posibilidades, donde sabemos que llegar a ese techo no quiere decir que no se pueda seguir mejorando como cualquier persona, ¿no? Eso ya es, sabemos que siempre hay margen para mejorar, pero no podemos esperar, una vez llegando a ese techo, que haya un salto importante en cuanto a una mejoría súbita de las habilidades que se tienen. Los trastornos del desarrollo los podemos medir de acuerdo a varias clasificaciones. Aquí les presento 5 que son de las clasificaciones más comunes y más conocidas. Entonces tenemos la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y Salud, el CIE-11, que justo sabemos que ya está vigente desde hace algunos años, pero que en nuestro país seguimos utilizando CIE-10, también por algunas cuestiones epidemiológicas y de registro. El DSM-5, que sin duda es de los más conocidos, que es el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, que es de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría,
y dos que no son tan conocidos, pero que en este ámbito de los trastornos del desarrollo son muy útiles. El DC-03, que es la clasificación diagnóstica de la salud mental y los trastornos del desarrollo en la infancia temprana de 0 a 3 años, que este es por el Centro Nacional para Infantes, Deambuladores y Familias en Estados Unidos, y el DSM-PC, que es la clasificación de la salud mental en niños y adolescentes para cuidados de primer nivel de atención de la Academia Americana de Pediatría. Cada uno de estos sistemas de clasificación nos explica los trastornos del desarrollo. Ahora, ¿por qué lo pongo aquí al principio? Porque incluso para algunas personas pudieran decir, oye, el título de la presentación es los trastornos del desarrollo en la adolescencia, y eso como que suena a que hay algo mal, ¿no? Los trastornos del desarrollo son de 0 a 6 años, ¿no? Dependiendo de la clasificación varía un poquito, hay algunos que le dan más peso hasta los 6 años, otros a los 3, otros a los 2. Pero los trastornos del desarrollo, ¿por qué son de la adolescencia? Bueno, porque prácticamente la totalidad, hay muy poquitos trastornos del desarrollo que no llegan a la edad adolescente, pero la mayoría sí van a llegar y van a tener repercusiones importantes. Entonces, tendremos que saber que los diagnósticos se tienen que hacer antes de los 6 años. El hecho de que nos llegue a nosotros, bueno, cada uno de los que estamos aquí, un pacientito, y que tiene ya 15, 18 años, 17 años, que le digamos, va a ver, ¿por qué lo trae? Ah, bueno, pues lo traigo para revisión porque, no sé, algo de rutina. ¿Qué diagnósticos previos tiene? Pues me dijeron que tiene un trastorno del desarrollo, eso ya no es válido. Eso quiere decir que a alguien de los que lo hemos visto en el ámbito clínico durante estos años de los 6 a su edad actual, no completamos lo que comentábamos hace un momento, la asesoría, el poder llegar al diagnóstico preciso, el armar un plan, y seguramente nos hablará de una familia que no estará bien ubicada en qué es lo que tiene esa persona. Porque tenemos de los 0 a los 5 o 6 años para poder afinar nuestro diagnóstico. El decir que alguien tiene un trastorno del desarrollo así como global es algo transitorio. Ya a los 6 años, 7 años, digo, idealmente tendría que ser antes de los 5 años, pero si nos llegara a los 5, pues bueno, tenemos 2 años para hacer el diagnóstico y mandar toda la batería para poder llegar a un diagnóstico preciso, nos debería de permitir que a los 6, 7 años, esa persona, ese niño, esa niña, tenga un diagnóstico preciso. Y entonces, cuando llegue a la adolescencia, ya tendría el diagnóstico de trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, parálisis cerebral, trastorno de tics, no sé, los que vamos a ver en un momentito más. Entonces, para que lo vayamos ubicando, ¿cómo estamos en esta cuestión de diagnóstico? Ahora, para Estados Unidos, en general, esta es su distribución de prevalencia y ya vamos a entrar a cuáles son nuestras posibilidades diagnósticas. Los trastornos del lenguaje tienen una prevalencia entre el 20 y 60%. La discapacidad intelectual alrededor del 10%, los trastornos de la conducta del 3 al 15%, el trastorno del espectro autista ronda entre el 2 y el 7%, parálisis cerebral 2 a 4%, hipoacusia 1 a 2 por cada 1000 niños y dificultades visuales 0.4.8. Esto es la prevalencia en Estados Unidos y más o menos se parece a lo que vemos en nuestro país. Por ahí, dependiendo de la zona, hay regiones de nuestro país que pueden tener un poquito más de hipoacusia y baja, ¿no? En esta clasificación el trastorno del espectro autista. No sé, pero en general se comporta así. Y justamente estos van a ser los principales orígenes del trastorno de desarrollo y que nos va a generar discapacidad. En estas siguientes diapositivas vamos a hablar sobre discapacidad porque es la parte que podemos contar. Todavía, imagínense que de los niños que tienen hipoacusia que ya diagnosticada, tenemos todavía otro porcentaje de niños que pueden llegar a tener cierto grado de hipoacusia leve, pero que no lo sabemos porque no se ha estudiado. Entonces, esto es como ahora con la COVID, ¿no? Tenemos un dato oficial, que son los de pruebas positivas, pero hay muchísimos más que no están. Bueno, pues aquí imagínense que es más o menos lo mismo. Entonces, estas son las que deberíamos de pensar cuando a nuestra consulta, en el caso mío, ¿no? Llega un pacientito de meses de edad o en los primeros 2 años de edad y que los papás nos dicen, pues es que yo no sé qué tenga, pero no hace lo que le toca para su edad. Y en el caso de medicina de la adolescencia, pues era una persona que nos diría, pues sí, es que me dijeron que tiene un trastorno del desarrollo.
Bueno, tendríamos que pensar cuáles son estos principales trastornos del desarrollo para que podamos afinar nuestro diagnóstico. En México, porque por ahí escuchaba que tenemos personas que nos escuchan de varios países del mundo, pero bueno, en México, el INEGI, que es el Instituto Nacional de Población de Estadística y Población, maneja dos conceptos. Uno es población con discapacidad y otro población con limitación. Y justamente en alguno de estos dos, más todos los que están subdiagnosticados, caería en nuestra población objetivo, ¿no? Que son los niños, niñas y adolescentes con trastornos del desarrollo. ¿Qué es discapacidad? Son aquellas personas que tienen mucha dificultad o que definitivamente no pueden hacer al menos una de las actividades de vida diaria, como pueden ser ver, oír, caminar, recordar, concentrarse, bañarse, vestirse, comer, hablar o comunicarse. Y población con limitación son aquellas personas que tienen poca dificultad para realizar estas actividades. Y así es como lo engloba. Entonces, para el 2020 tendríamos esta distribución de personas con discapacidad o con limitación o con alguna cuestión de discapacidad intelectual en diferentes edades. Para efectos de esta plática, ¿cuáles serían los que más nos interesan? Esta población, ¿no? El grupo que va de los 10 a los 19 años y que vean como de entrada, población con limitación, que son estos que platicábamos, que quizá ya se identificó que les cuesta trabajo, pero todavía no se llega a un diagnóstico preciso de qué es lo que tiene, pues estamos hablando de más de 1 millón de personas, estamos hablando de más de 1.200.000 ya cuando lo sumamos. Y si le agregamos los cerca de 200.000 que tienen ya discapacidad franca, pues esto sigue sumando. Ahora, esto si pensamos solo en la edad directa, pero si vemos toda estos grupos poblacionales de 0 hasta los 39 años, toda esta discapacidad normalmente tiene un origen en la infancia. Ya a partir de los 40 años, 35 años, pues empieza otra cuestión de discapacidad, ¿no? Ya empieza a haber más cuestiones de accidentes, más cuestiones de metabólicas y así, entonces la curva se empieza hacia lo degenerativo. Pero una gran cantidad de este primer grupo, si lo ampliamos así, tendrá que ver con trastornos que uno o son los que vemos para diagnóstico temprano antes de los 5 o 6 años, o llegan con ustedes en la adolescencia y que si no se vuelven a detectar acá, pues tendrá impacto en estos siguientes grupos. Entonces tendremos que pensar que el impacto que nosotros hacemos no solamente llega en mi grupo de edad objetivo, sino quizá unas 3, 4 décadas más adelante. Y en esta distribución, aquí estoy colocando solo la clasificación justo del INEGI, ¿no? Que es la que nos arrojaría los datos más precisos respecto a cómo está distribuido. Problemas para ver, incluso aún usando lentes, cerca de 12 millones de personas. Oír aún usando un aparato auditivo, cerca de 4 millones de personas. Trastornos de movimiento con dificultad o ya discapacidad para caminar, subir, bajar, alrededor de más de 7 millones. Problemas para recordar, concentrarse, cerca de 4 millones. Y para actividades de vida diaria, bañar, vestirse, comer, poco menos de 2 millones. Y de comunicación, también poco menos de 2 millones. Entonces, la población que podemos beneficiar de un diagnóstico y de poder darle oportunidades es enorme. Este artículo habla sobre años perdidos por discapacidad y justo se enfoca a epilepsia, discapacidad intelectual, hipoacusia y debilidad visual. Entonces aquí pues vean más o menos cómo está la distribución por población de las principales, bueno, de lo que en este artículo platicaban, que era discapacidad intelectual, pérdida de visión y auditiva. Y se habla de más de 10 a 14 años de años perdidos, sobre todo en aquellos grupos que tienen discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual ahorita vamos a enfocarnos un poquitito más al final porque es algo que no siempre se quiere llegar al diagnóstico. Queremos, pero a la vez no. No muchas personas le dan el diagnóstico a estos pacientes. Bien, entonces, ahora sí, ¿cuáles son los trastornos del desarrollo? El DSM-5 nos habla de estos grupos. El grupo de discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, los trastornos específicos de aprendizaje, trastornos motores, y aquí hay que tener un asterisco porque hay que comentar algo sobre los trastornos motores,
trastornos de tics y otros trastornos del desarrollo neurológico. Esto a su vez tiene estos diagnósticos. Entonces, aquí algo apreté, perdón. Entonces, vamos a ver muy rápido. Discapacidad intelectual, lemoradas severa, grave profunda, el retraso global del desarrollo, trastornos de comunicación, el trastorno del lenguaje, el tartamudeo, trastornos de la fluidez, de la comunicación, trastorno de comunicación pragmática, trastorno del espectro autista con toda su gama, el TDAH con todos sus tipos, el trastorno específico del aprendizaje hacia la lectura, escritura o matemáticas, trastornos motores, sobre todo de la coordinación y movimientos estereotipados. Y aquí pongo un asterisco porque el principal trastorno motor es la parálisis cerebral. Pero como la parálisis cerebral va más hacia otro tipo de trastornos más puramente motores, no los menciona el DSM-5, no en este grupo. Sin embargo, ahorita lo vamos a comentar. Los TIC, trastornos de tics, que es el Girs-Tourette, tics motores o verbales transitorios, y otros no especificados, y otros neurológicos. Solo así, muy rápido, imaginen en su consulta cuántos adolescentes ven que tienen estos diagnósticos, ¿no? Y estoy seguro que van a decir, pues sí, varios. Incluso piensen cuántos de esos adolescentes que aparentemente han llevado justo de los 5 años hasta que llega con ustedes, ¿no? Todos esa cantidad de años, y que cuando lo ven dicen, oye, es que me lo traen porque de entrada pues le cuesta mucho trabajo aprender, ¿no? Y nunca ha sido estudiado porque el aprendizaje y las conductas intelectuales muchas veces pasan por alto, ¿no? Es como de, ay, pues es que es bien flojo, no aprende, no le echa ganas. Y se ha estudiado, tanto la familia como el ámbito médico, que lo hemos visto, hemos hecho algo por llegar a ese diagnóstico. A lo mejor tiene una discapacidad intelectual moderada y no le estamos brindando las herramientas adecuadas. Y muchas veces ya para la adolescencia, pues ya nos estamos quedando cortos. Entonces, este mapa, que es solamente de los trastornos del desarrollo, se los hice así para que vayamos viendo hacia dónde va, ¿no? Si me llega mi adolescente con como que pues tartamudea, a ver, vamos a estudiarlo por trastornos de la comunicación, ¿a dónde lo mando? Con el terapeuta del lenguaje, con el audiofoniatra. Entonces, más o menos para que lo podamos ir ubicando. Ahora, ya en la consulta, ya lo del menor de 6 años, eso ya es de nosotros, ¿no? Eso ya nos toca. Pero imaginemos que este niño llega con nosotros menos de 6 años y tiene esto es déficit en la adquisición de hitos del desarrollo. Yo me voy a fijar en los antecedentes, historia clínica, los factores de riesgo que tuvo y la exploración física. Y algo bien importante es, y eso lo podemos hacer tanto en el menor de 6 años como en etapas subsecuentes, incluida obviamente la adolescencia, y que de hecho la adolescencia es quizá el último punto donde ya se preguntaría esto de los hitos del desarrollo, porque pues ya nos enfocaríamos otras cosas, pero tenemos que pensar si en qué áreas del desarrollo pudieran estar afectadas. Nosotros planteamos ya desde hace tiempo, bueno, desde que yo estaba en la residencia y ahora con la asociación y la federación y en la consulta y demás, proponemos que se sigan utilizando estas 6 áreas del desarrollo. Habilidades motoras gruesas, motoras finas, habilidades de lenguaje y comunicación, habilidades sociales emocionales, cognitivo-intelectuales y de actividades de vida diaria y adaptativo. Estas nosotros las podemos preguntar como hitos antes de los 6 años, pero incluso a posteriori, ¿no? en la adolescencia, lo podríamos preguntar como antecedentes. O sea, nosotros nos cae en el interrogatorio actual y en el caso de ustedes sería en antecedentes. El que nosotros podamos plantear cómo está en estas áreas, nos orientaría hacia una posible patología y encarrila hacia cuál es mi posibilidad diagnóstica y de qué pruebas le voy a mandar. Entonces, imaginemos entonces que tenemos estas cuestiones. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos y ya para aterrizarlo en estos diagnósticos principales, como para que después si nos llega un niño con algo parecido, un adolescente con algo parecido, podamos ubicarlo. Si yo le pregunto los hitos del desarrollo y me sale todo en verde, o sea, hizo todo en tiempo de los 0 a los 6 años,
tanto en la gruesa, fina, lenguaje emocional, adaptativo, intelectual, estamos pensando que va a ser un niño sano y a futuro un adolescente en esta área sano, ¿no? O sea, ya hay otras cuestiones ahí que ustedes son expertos, pero al menos en estas cuestiones del desarrollo pensaríamos que no hay problema. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un pacientito que nos llega con esto? O sea, imagínense que son como foquitos, ¿no? Se va aprendiendo en el interrogatorio. De entrada, cuando le preguntamos, bueno, ¿por qué viene? Ya ubicamos que es un adolescente que tuvo un posible diagnóstico de algún trastorno del desarrollo, pero pues no se ha afinado. Si mi principal motivo de consulta es por algo de lenguaje y comunicación, y a la vez esto le está impactando en lo cognitivo, intelectual, en lo adaptativo, en la resolución de problemas, y por ahí, digo, lo pongo en verde, pero sabemos que afecta todo, ¿no? A lo mejor lo social, lo emocional, está teniendo cuestiones sociales porque tartamudea, y entonces en la escuela ya lo molestan porque tartamudea, y entonces pues, lo social está impactado, ¿no? Y lo cognitivo y lo psicológico. Pero si tuviéramos un patrón más o menos como este, hay que pensar que tiene un trastorno del lenguaje-comunicación. Y en la adolescencia, los trastornos del lenguaje-comunicación, ¿qué nos da? ¿No? Hay una tríada que dice que prácticamente terminando la primera infancia y en adelante, esta tríada de lenguaje, conducta y emoción van bien ligados. Imaginemos que todos los que estamos aquí seamos sanos. Cuando algo nos emociona, impacta en nuestra conducta, ¿no? Y impacta en nuestro lenguaje. Vemos a la persona que nos gusta y ni podemos hablar, ¿no? De por sí, si una persona que habla bien no podemos hablar, ahora imagínense justo el que entiende un trastorno del lenguaje. Y esto también jala hacia los dos lados. Impacta al que positivamente puede expresar esas emociones a través del lenguaje y afectar su conducta, pero también afecta al niño y al adolescente que no puede expresarse bien. Estos que hablábamos del DSM-5, ¿no? Al que tiene una limitación para el lenguaje, pues no se va a poder expresar bien. Y ya lleva años que lo llevan molestando y llega a la adolescencia y lo siguen molestando. Y entonces, y nunca se estudió. Incluso la familia le dice, oye, es que, ay, conmigo no se puede hablar porque no se te entiende nada. Bueno, hay que estudiarlo. En la adolescencia especialmente esto se va a exacerbar. Los trastornos del lenguaje se potencian. Y esto va a afectar las relaciones personales, el éxito académico, la orientación laboral y profesional. Y se ha visto en varios estudios donde que los niños adolescentes pueden tener mayor agresividad y este grupo poblacional usa menos afirmaciones verbales y más acciones directas no verbales para solucionar los problemas que los sujetos de control. Entonces, el primer gesto de un adolescente que tiene trastorno del lenguaje puede ser conductas agresivas en la escuela o con la familia. Algunas consecuencias negativas, decíamos, es el rendimiento académico, sobre todo porque tiene una alta implicación en el plano social y de comunicación interpersonal en la adolescencia. Y esto se ha visto que los que presentan limitadas destrezas lingüísticas suelen sustituir las conductas verbales por no verbales no adaptativas y que pueden ser consideradas como justo conductas violentas o como desafíos. No llega a ser un trastorno posicionista desafiante, al menos no en el lenguaje. Aparte vamos a ver otros donde es más evidente, pero sí que la respuesta no verbal puede ser excesiva, puede ser violenta no solo como una agresión, sino violenta en cuanto a la intensidad. Y estudios sobre la agresividad para adolescentes sugieren que justo la limitación lingüística puede contribuir a problemas del funcionamiento conductual. Esta tríada de la que hablábamos, de emoción, lenguaje, conducta. ¿Qué hacemos con estos adolescentes con trastornos del lenguaje? Lo primero es mandarlo con el equipo que corresponde. Y en este caso es con el audiofoniatra, hablando del ámbito de especialidades médicas. Y segundo, con el logopeda, terapeuta del lenguaje, para que se inicie una terapia. Idealmente, toda esta terapia del lenguaje se debe empezar antes de los 7 años. Eso incluso les podría decir que en el centro donde yo laboro, que es un centro institucional público,
cuando llega una persona, ¿no? Un niño mayor de 7 años o un adolescente con trastornos de lenguaje de este tipo, lamentablemente no los podemos recibir nosotros, porque nosotros estamos enfocados en menor de 6 años, pero sí conocemos gente, profesionales aquí en Toluca, hacia donde los canalizamos, donde se tiene que empezar a la edad donde se diagnostique. Y ahí se tiene que empezar en ambos sentidos. En el ámbito médico, al final el audiofoniatra tendrá que ver si la base de este trastorno es orgánico o psicológico conductual, y a terapia del lenguaje como esta parte operativa que al final le va a ayudar a mejorar su desempeño. Hay algunas estrategias, incluso pensemos en el adolescente sano, pero que ha estado en un ambiente de privado en cuanto a lectura, ¿no? A que no tiene ese acceso a libros. Sabemos que nuestro lenguaje se ve determinado por las cosas que leemos y las personas con las que convivimos. Entonces, si pensamos en un grupo poblacional que tiene poco acceso a estos libros o que no le gusta leer, no lee ni por voluntad ni por fuerza, pues va a tener un lenguaje más limitado. Y ustedes piensen en los grupos poblacionales que en sus países tengan este bajo nivel educativo, con bajo acceso a lectura, suelen comportarse, como decíamos ahorita, con actitudes más violentas y no verbales. Entonces, pues ahí está el ejemplo, ¿no? Otro punto importante es establecer nosotros en el ámbito clínico médico comunicación con la cuestión escolar, generando estrategias que le puedan apoyar. La escuela es sumamente importante. Digo, eso ustedes son expertos, pero es esencial el que tengamos apoyo, estrategias de apoyo escolar. El otro es el uso de tecnología. Actualmente vivimos el momento donde, pues, como ahorita estamos comunicándonos alrededor del mundo a través de una plataforma y que justo los adolescentes con trastornos del lenguaje se pueden expresar ya no solamente de forma oral, sino hay muchísimas otras formas. Entonces el uso de la tecnología como forma de comunicación también es muy, muy importante. Y explotar el uso de herramientas digitales. Eso actualmente es una herramienta esencial y de gran importancia. Ahora vamos a pasarnos a otro tipo. Vamos a irnos muy rápido porque de cada uno de estos podríamos hablar horas. Entonces, vamos a irnos muy, muy rápido solo para ir generando estos patrones. Les decía, la parálisis cerebral es el principal trastorno motor de origen neurológico en cualquier país, en cualquier región, en cualquier edad, ¿no? Entonces, vamos a hablar de ella, aunque tal cual no viene en los trastornos del desarrollo, al menos no para la DSM-5, pero si podemos interpretar qué hacer con la parálisis cerebral, pues lo podemos hacer con otros trastornos, llamémosle menores, en cuanto a las afectaciones que pueden tener. Igual aquí, ¿qué es lo que está principalmente afectada? Área motora gruesa y fina. Le siguen lenguaje, comunicación, cognitivo intelectual, habilidad adaptativo y también lo social emocional, sobre todo en esas etapas, ¿no? Como en la adolescencia. Pero lo que nos debería de brincar es que no hace actividades motoras gruesas y finas, ¿no? Ese es como el eje sobre el cual llegaríamos a este diagnóstico. Y obviamente, pues más hacia la espasticidad, y bueno, ya es otra historia que después podríamos platicar especialmente de la parálisis cerebral. ¿Qué pasa con los niños, con los adolescentes con parálisis cerebral? Bueno, hay varios artículos, hay mucho al respecto. Les traigo algunos donde trae datos sobre cómo pudiéramos orientarlo. Este es sobre calidad de vida de los adolescentes con parálisis cerebral en países con ingresos bajos y medios, donde estamos nosotros. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Todo esto, si alguien quiere el artículo, con todo gusto se los envío, pero digo aquí, les hicieron algunas clasificaciones, algunos cuestionarios para ver cómo se estaba comportando y cuál era tanto, este proxy report es el de las personas que conviven, ¿no? El del cuidador, las personas con las que convive este adolescente, y el otro es lo autorreportado. Y en ambos casos, el puntaje más bajo, que es lo que ellos notan que les falta más a este adolescente con parálisis cerebral, es el manejo físico. Ahorita vamos a hablar sobre qué tenemos que poner especial atención, pero coincidía tanto el cuidador como el autorreportado. En otras dos cuestionarios, que es que vienen en la parte de arriba, se los dejé así tal cual vienen, mencionaban que era el acceso a servicios. Y pensemos en nuestros países,
cómo es el acceso a los servicios médicos de una persona con discapacidad motora. Si alguien de aquí se ha esguinzado el tobillo, se ha fracturado, sea lo que quieran, que nos impide movernos de forma adecuada, ahí es cuando le sufrimos y cuando decimos, la ciudad no está hecha para una persona con discapacidad. Porque nosotros estamos con nuestra botita, ¿no? Para el esguince durante 2 semanas, 3 semanas, y después ya, se nos vuelve a olvidar. Pero estas personas con parálisis cerebral pueden utilizar ya sea férulas o silla de ruedas, ¿no? Dependiendo del nivel y de la clasificación. Y no está hecha la ciudad para andar con esto, ¿no? Y ahí vemos a todos los servicios públicos, servicios de salud y demás. Y aquí yo les preguntaría, escuchaba que alguna doctora nos decía ahorita que iba saliendo de guardia, en nuestros hospitales, ¿sabemos cómo tratar a una persona con parálisis cerebral? ¿Sabemos qué es y cómo atenderlo? ¿Sabemos qué le pasa a esta persona con parálisis cerebral? Y la respuesta en el 90% de los casos será no. Otro aspecto que les impacta mucho es el dolor. Ahorita vamos a ver por qué duele, ¿no? Pero el manejo del dolor en este tipo de pacientes será esencial. Y finalmente, el tercer cuestionario, ellos reportaban, la familia reportaba 3 elementos que les afectaba en la adolescencia, que se veía más afectado que la población que no tenía parálisis cerebral, y es movilidad, independencia física y la integración social. Entonces, con base en eso, ¿qué es lo que tendríamos que poner atención en nuestros pacientitos que lleguen con trastornos motores de origen neurológico? Primero, sabemos que en las etapas de crecimiento acelerado es cuando más vamos a tener la presencia de contracturas y deformidades, tanto dinámicas como estáticas. Entonces son de los 0 a los 5 años, después viene una meseta de este crecimiento, sigue creciendo, pero ya no es tan rápido, y por lo tanto estas deformidades y contracturas con lo básico, con lo básico que ya conocen de esos primeros 6 años de vida en cuanto a terapias, estiramientos y demás, como que alcanza. Pero si tenemos un niño de 8 o 9 años, niño o niña, es obligación del pediatra y del médico en rehabilitación infantil decirle, está por entrar a una etapa de crecimiento acelerado, está por llegar a la adolescencia. Esto que veíamos antes, donde a lo mejor tenía que ir 2, 3 veces a la semana durante ciertos periodos a terapia física, a terapia ocupacional, ya váyalo considerando para cuando entre en la adolescencia. Porque si nos esperamos hasta que ya sea esta persona adolescente y empiece con dolor por la contractura, empieza con la deformidad porque ya otra vez ya dejó de hacer el estiramiento y demás, ya vamos tarde. Tenemos que anticiparnos a. Entonces, reforzar que la terapia se va a tener que retomar a pesar de que el adolescente ya lo conozca y diga, ay, es que qué aburrido ir a terapia, hazlo, porque después viene tu segunda etapa de meseta, ¿no? Que es ya cuando llega a la adultez temprana. Y entonces, ahí otra vez ya no te preocupas, ya va más lento. Sí, ya no mejoras tan rápido, pero tampoco empeoras tan rápido. Entonces es una etapa donde las cuestiones musculoesqueléticas tenemos que evaluarlas y tenemos que tratarlas a tiempo. Decíamos, el manejo del dolor. Justo por lo mismo, por estas contracturas, deformidades, por este crecimiento, el adolescente con parálisis cerebral puede llegar a tener dolor y puede ser un dolor muy intenso. Recordar que puede tener dolor somático y también neuropático. Entonces, se tendrá que manejar y aquí entra justo la especialidad médica de algología, ¿no? O en algunos países también lo ve cuidados paliativos, que recordemos que cuidados paliativos puede ser 2 grandes grupos, cuidados paliativos al final de la vida y cuidados paliativos del paciente crónico. Y estas adolescentes con parálisis cerebral han tenido PC toda su infancia y van a tenerlo todo el resto de la vida. Entonces entra también cuidados paliativos y sobre todo para el manejo del dolor con múltiples cosas, ¿no? Desde la utilización de férulas y estas ayudas funcionales de las que vamos a hablar en un momento, hasta el manejo de fármacos de forma crónica y en la terapia, pues también tenemos algunas herramientas, como puede ser el uso de electroestimuladores. La actualización de sus ayudas funcionales, si el adolescente utiliza silla de ruedas, férulas, órtesis, andadores y demás, se tiene que actualizar para su peso, talla y condición actual. Identificar las barreras que pueda tener en casa, transporte y los desplazamientos. Todo adolescente, bueno, no todo, pero muchos,
ya no van a querer que los lleven a la universidad o a la prepa, ¿no? Entonces, tenemos esas barreras afinadas para que lo pueda hacer de forma independiente, habría que evaluarlo. Otro punto es la prevalencia de los trastornos psiquiátricos y psicológicos en todos los que vamos a ver, pero especialmente en el adolescente con parálisis cerebral. ¿Qué es lo que se ha visto? Presencia de trastorno oposicionista desafiante, trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad generalizada, ansiedad por separación, trastornos afectivos y ya en menor medida fobias, pánico, trastornos conductuales, brotes psicóticos, abuso de sustancia y estrés postraumático. Y en cuanto a síntomas, pueden tener síntomas emocionales, conductuales, hiperactividad y con sus áreas. Entonces, el adolescente con trastorno motor de origen neurológico como la parálisis cerebral, desde que llegue con ustedes, mándenlo a psicología. Así de entrada. Lo va a necesitar no solo él, sino también la familia. Son trastornos que son importantes y que pueden llevar a problemas posteriores. De inicio, a un mal apego terapéutico. Entonces, a manera de resumen, ¿qué tenemos que revisar en el pacientito con parálisis cerebral en la adolescencia? Revisar depresión, ansiedad, autoestima. Hay la cantidad que quieran de estudios de autoestima en la población adolescente con PC. Evaluar el impacto emocional y los tiempos de los padres y los cuidadores desde la consulta. ¿Cómo están esta familia? Los aspectos sexuales, indispensable, ¿no? que lo estemos revisando. ¿Cuáles son estas dudas? La mayoría de los adolescentes con parálisis cerebral van a tener pueden tener una actividad sexual prácticamente normal, ¿no? con adecuaciones mínimas. La participación educativa, social y obviamente la integración laboral. Tendremos que ir pensando dónde va a trabajar desde antes de que ingrese a su cuestión educativa final. Otro panorama que podríamos revisar es el del trastorno del espectro autista, donde las dos principales áreas de alteración serían lenguaje y comunicación y social emocional. Y obviamente impacta a las demás, pero son los dos ejes. Ya es una cuestión también de diagnóstico, ¿no? Entonces sabemos que habrá dentro de este espectro autista niños y adolescentes que hablen y que no hablen. Pueden ser verbales o no verbales, pueden tener conductas repetitivas y estereotipadas o pueden no tenerlas, pero el eje principal es los problemas en la socialización, ¿no? Y las cuestiones, en segundo lugar, del lenguaje y la comunicación no efectiva. Aquí, ¿cuáles son los 10 puntos más importantes que tendríamos que evaluar en el adolescente con trastorno del espectro autista? 1, los trastornos de alimentación. Recordemos que, y de hecho va ligado con el segundo, los trastornos obsesivos compulsivos. Estas conductas estereotipadas o obsesivas en la adolescencia se pueden afianzar como compulsiones. Y entonces, si antes lo teníamos como un elemento diagnóstico, en la adolescencia se puede convertir en un trastorno obsesivo compulsivo. Y esto llevarlo a trastornos de alimentación y todo lo demás que quieran del trastorno obsesivo compulsivo. Pero sí es importante que en edad adolescente se visite a un especialista en nutrición para que veamos cómo podemos adaptar esta nutrición al paciente con trastorno del espectro autista. Lo conductual, y aquí les pongo entre paréntesis la fluoxetina porque es uno de los fármacos que actualmente más he estudiado en el apoyo del manejo conductual de los adolescentes con trastorno del espectro autista. Todavía no se ha definido como el gold estándar del tratamiento farmacológico, pero sí apunta a resultados bastante positivos. Obviamente aquí, ¿cuál sería la recomendación para estos tres? Que tengamos en nuestro equipo a un psiquiatra, ¿no? A un psicólogo y a un psiquiatra. Es indispensable en el trastorno del espectro autista que nos apoyemos de estas dos áreas. Es sumamente importante porque al final de cuentas, quien es el especialista más indicado para que pueda indicar estos fármacos y darle seguimiento es el psiquiatra. Algo que sí trabajamos en otras áreas como puede ser la terapia física, en la terapia ocupacional y obviamente con psicología es trabajar la flexibilidad de pensamiento. La rigidez del pensamiento en cualquier adolescente
se afianza en este periodo de vida. Si antes era como si en la infancia el niño como que no le gustaba, pues bueno, la familia le puede hacer un poquito ahí como de presión, ¿no? Para que coma cosas, para que haga cosas. El adolescente no. La rigidez de pensamiento se hace más evidente en esta etapa. O sea, se afianza. Pero el pacientito, el niño o niña con espectro autista y rigidez de pensamiento, lo puedo tratar desde antes para flexibilizarlo un poco a través de psicología, terapia ocupacional, ¿no? Terapia física, un poquito por ahí. En la adolescencia tengo que trabajar todavía más, que nos pueda brindar ese beneficio de ampliar nuestro horizonte de posibilidades terapéuticas. Otra vez caemos en la cuestión de la sexualidad. Si de por sí ningún adolescente de entrada sabe cómo manejar su sexualidad, ahora imagínense un adolescente con trastorno de espectro autista que posiblemente siente estos impulsos sexuales, pero no sabe qué hacer con él y aparte no nos puede expresar. De por sí, un adolescente no lo expresa, en su mayoría, pues bueno, aquí mucho más. Entonces, el tener acercamientos respecto a sexualidad es importante. Dependiendo del grado, se han sugerido algunas cuestiones de comunicación no verbal, como pudieran ser los pictogramas, explicaciones a través de videos, cuestiones así, son muy, muy importantes. Y el siguiente grupo de elementos que tendríamos que revisar es el enfoque en las habilidades laborales muy relacionado a la valoración funcional y de habilidades cognitivas. Valdría la pena que si ya tiene una evaluación psicométrica y de habilidades previa, en la adolescencia lo volvamos a hacer, que se vuelva a pedir estas pruebas funcionales y de habilidades tanto cognitivas como laborales para que podamos orientarlo de hacia dónde sería más conveniente que se fuera la educación superior de estos pacientitos. Hay que recordar que en el trastorno del espectro autista hay muchos tabús, ¿no? Está desde el que dicen, no, es que los niños con autismo son súper inteligentes. No necesariamente. Por ahí antes estaba el Asperger, la variante Savant. Actualmente todo entra dentro del trastorno del espectro autista, pero no todos van a tener un coeficiente intelectual más alto. De hecho, el promedio de CI para los pacientes, para niños y niñas y adolescentes con trastorno de espectro autista es incluso en promedio un poco más bajo que el estándar. Entonces, tendríamos que individualizarlo y evaluar estas habilidades. Y esto se va a ligar hacia cómo voy a orientar a la familia para su integración social, escolar y después lo laboral. Entonces, es bien importante que veamos, que orientemos a través de pruebas específicas y de algo más cuantitativo, no solo cualitativo. Fijarnos mucho en la socialización, los grupos sociales y grupos sociales estructurados. Aquí, dependiendo de las creencias y de las habilidades del adolescente, pues tenemos, ya saben, los grupos sociales deportivos, religiosos, sociales, pero que permitan interacción en varios ámbitos para que también pueda irse moviendo en estos otros. Y, como les decía, utilizar la tecnología y la comunicación tanto aumentativa como alternativa. Ya existe comunicación no verbal, pues como la que estamos teniendo ahorita, ¿no? A través de muchísimas plataformas. Y finalmente, la discapacidad intelectual. Aquí sabemos que de todas las áreas del desarrollo, si hay una que nos convierte en seres humanos, un área que puede jalar hacia arriba todo el panorama y las habilidades de una persona o jalar hacia abajo cuando tiene una gran afectación es lo cognitivo-intelectual, ¿no? Entonces podemos tener un niño con PC con una gran afectación motora, pero si intelectualmente está bien, le va a ir mucho mejor que el adolescente que tiene un trastorno cognitivo, aunque físicamente esté bien, no le va a ir bien. Entonces vamos a hablar un poquito de discapacidad intelectual y ya esa es la última parte, entonces vamos a penitas en tiempo, vamos a acabar. Recordar que la discapacidad intelectual también en este ámbito de los trastornos del desarrollo está el retraso global del desarrollo, que es un diagnóstico, pero que es hasta los 5 años. Y que si después de los 5 años, aunque yo ya haya hecho toda mi batería de estudios y no le encontré ninguna otra causa y tiene un perfil psicométrico alterado, a los 5 o 6 años, dependiendo ya a qué edad llegó con nosotros, tendríamos que cambiar el diagnóstico a discapacidad intelectual.
Entonces, no puede llegarnos un niño, o un adolescente con 10, 15 años y que tenga todavía el diagnóstico de retraso global del desarrollo. Porque si no tiene otra causa, ya después de su estudio y tiene una psicometría alterada, su diagnóstico es discapacidad intelectual. Y ahora nos tendremos que enfocar en la discapacidad intelectual y qué grado tiene discapacidad intelectual. Ya para el DSM-5 nos cambia de lo anterior, del DSM-4, donde era prioritario tener un perfil psicométrico con un puntaje, actualmente ya está hacia el funcionamiento intelectual, razonamiento, solución de problemas, planificación de pensamiento abstracto, toma de decisiones, y se confirma con la prueba psicométrica. Pero ahora es un diagnóstico más clínico. Solo les subrayo algunas cuestiones aquí. Antes era cuando era de inicio antes de los 18 años, actualmente nos habla de los periodos del desarrollo de los que hablamos un momento, y es de acuerdo a los estándares sociales y culturales de la persona. Estos son los valores del DSM-4 de los rangos para los test de inteligencia, los test psicométricos, leve, moderada, grave, profunda y no especificada, y la severidad. Aquí hay concordancia, de todos modos la plática pues se queda grabada, pero les digo, si quieren algún material también se los mandamos, viene ahí la bibliografía. El DSM-5 lo maneja como leve, la AIDD, que es la American Association of Intellectual and Developmental Disability, dice que va a necesitar apoyo académico para poder aprender, y es un adulto que va a tener dificultad para las habilidades académicas como planeación, lectura y manejo de dinero. Sus habilidades sociales van a ser inmaduras y la mayoría va a lograr independencia, pero va a requerir apoyo para toma de decisiones para salud, nutrición, finanzas y crianza. ¿Les suena alguno de sus pacientes? ¿Alguno de los pacientitos que en adolescencia este es el motivo de consulta? Probablemente tiene discapacidad intelectual. Moderado, pues esto se hace todavía más severo, ya requieren tareas complejas apoyo para tareas complejas como manejo del dinero, y normalmente van a ser adultos con habilidades básicas, en general, nivel primaria. En lo social requieren ya mayor apoyo para toma de decisión, interacción, juicio social. Regularmente requieren un soporte pues mayor, el cual puede estar dado por grupos, familia, ¿no? Puede ser empleado, pero normalmente van a requerir algún apoyo. Ya el severo, pues ya necesitan de un cuidador, y estos cuidadores van a dar un apoyo, un soporte extenso para resolución de problemas. Va a tener también ya una limitación para la comunicación básica. Sí pueden usar palabras y frases y gestos derivados de la experiencia, pero ya no va a haber un nivel más superior. Y el profundo, pues normalmente son de custodia. Entonces, ¿qué recomendaciones habría para este grupo? Importante llegar a un diagnóstico temprano, que no nos dé miedo llegar al diagnóstico de discapacidad intelectual, porque esto va a cambiar la perspectiva terapéutica, familiar y social, ¿no? Y esto va a optimizar tanto el tiempo como los recursos de la familia, y no que el adolescente o el niño esté totalmente estresado todo el tiempo porque le va mal en la escuela y no le alcanza sus habilidades cognitivas no le alcanzan para resolver una universidad, pero a lo mejor sí una carrera técnica. Y eso nosotros podremos orientar para que se vaya hacia un arte, oficio, carrera técnica, universidad o lo que él quiera dentro de la gama que pueda resolver su capacidad intelectual. Y en la escolaridad, pues apoyos educativos, buscar opciones cercanas al domicilio y respuestas o planes educativos laborales desde edades mucho más tempranas. Cuando tenemos un pacientito con discapacidad intelectual moderada, severa, bueno, moderada o grave, desde prácticamente los 8 o 9 años de edad ya tendremos que ir platicando con la escuela cuál es el futuro laboral también. Entonces, esto es un trabajo multidisciplinario por necesidad, donde entran 4 esferas: familia, social, el clínico terapéutico, que somos nosotros, y el escolar. Y aquí pongo algunos, solo de los que mencionamos ahorita. Este sería nuestro equipo de trabajo, ¿no? El médico de primer contacto, medicina del adolescente, pediatría, psicología, psiquiatría, medicina de rehabilitación, neurología, terapia física, ocupacional de lenguaje, trabajo social, y súmenle todos los que quieran. Entonces, específicamente en el adolescente, si nosotros tenemos todos este equipo, vamos bien. Si no, habría que ir buscando cómo completar este equipo. Les decía que nos fuimos muy, muy rápido. Les dejo aquí algunas de las redes sociales, tanto de la asociación como el mío, y cualquier duda, cualquier cosa, pues estamos en comunicación.